Los invito a que abran su escritura en el libro de Lucas capítulo 22 del 24 al 27. La escritura dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El tema lleva como título Corazón de Siervo. Durante el evento que es conocido como la Última Cena del Señor o la institución de la Cena del Señor, se registraron algunos acontecimientos relacionados con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo mismo reveló durante la cena que uno de los 12 lo iba a traicionar, refiriéndose a Judas. De igual manera, dirigiéndose a Pedro directamente, le dijo que Pedro lo iba a negar. Y aunque Pedro trató de decir que eso nunca iba a pasar, que él estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino también hasta la muerte, ambos sucesos tuvieron cumplimiento horas después de la cena. Lucas 22-24 registra un tercer acontecimiento. Dice la escritura que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Los discípulos discutieron entre ellos mismos sobre quién era el más importante, quién era el primero, quién era el mayor. Y es que el tema del liderazgo puede llegar a convertirse en un gran dilema para todo tipo de líder. Llega a crear rivalidad entre los consiervos, puede haber envidia, celo o resentimiento, sobre todo cuando solamente se está pensando en ser líder para ordenar, para mandar, para que la gente se someta a ellos. También hay gente que busca el liderazgo solamente como una forma de tener fama y ser atendido. Llegar a pensar que ser líder significa solo dar órdenes o ser reconocido es un gran error. El liderazgo bíblico no debe ser comparado con el liderazgo del mundo. Jesucristo dijo en Lucas 22-25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Jesucristo está dejando en claro que el liderazgo del mundo solamente es para enseñorearse de la gente, de la nación, de un pueblo, de una congregación. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Ese es el liderazgo del mundo, el cual Dios no está aprobando. El líder, en donde todo tipo de líder solamente busca enseñorearse y los trata con prepotencia. El liderazgo del mundo realmente es ejercido muy diferente al liderazgo bíblico. El liderazgo del mundo lleva una forma realmente de someter a la persona, solamente da órdenes, lo agobia, los humilla, los atemoriza, se enseñorea y solamente busca tener reconocimiento y un buen trato. Pero Jesucristo les hace ver a sus discípulos la gran diferencia que existe entre un liderazgo bíblico y un liderazgo del mundo. Lucas 22, versículos 26 y 27 dice, mas no así en vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve. Igualmente Jesucristo lo dice en Mateo 20, versículos 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será nuestro siervo. Para llegar a ser realmente alguien grande delante de Dios, llegar a ser el mayor, el primero, se requiere ser siervo, servidor de todos. Pero una vez que se logra ser líder, las cosas no cambian ni se modifican. La persona seguirá siendo un siervo y servidor de todos. Ese es el liderazgo bíblico aprobado por Dios. Jesucristo mismo también dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos.
Así que el liderazgo bíblico está enfocado solamente en servir a la comunidad, servir a una congregación, servir al prójimo, en ser útil, en estar realmente disponible para toda buena obra. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue realmente de gran impacto, y no solo por las señales y milagros que Jesucristo hizo, sino porque sus sermones fueron respaldados con su ejemplo de servicio. Cada sermón que Jesucristo predicó siempre iba respaldado con acciones, con hechos. Predicaba tanto con la palabra que con el mismo ejemplo. Algunos llegan a considerar que servir es algo denigrante o ofensivo. Otros consideran que servir es como humillar a una persona o que es indigno. Pero eso es todo lo contrario. Para tener realmente un ministerio o un liderazgo respetable, se requiere tener un corazón de siervo que nos permita realmente ejercer el llamado de una forma satisfactoria y apasionada, donde todo tipo de líder esté enfocado solamente en servir, en ser útil en la obra de Dios. Llegar a servir a una persona o a alguien no nos hace menos que otros. Servir a alguien realmente hace resaltar la virtud que se llama humildad. En cierta ocasión Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y una vez que hubo terminado les hizo la siguiente pregunta: ¿sabéis lo que he hecho? Y tal parece que esa pregunta tiene una respuesta rápidamente. Los discípulos pudieron haber contestado: claro que sabemos, nos ha lavado los pies. Pero la pregunta de Jesucristo va más allá de la acción. Porque Jesucristo mismo tiene un enfoque a que ellos entiendan realmente el por qué lo hizo. Jesucristo está enfocando al acto de la persona. Juan 13, versículo 13 al 15. Jesucristo dijo: vosotros me llamáis maestro y señor, y dices bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaos los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que, como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. La acción de Jesucristo no solamente fue lavar los pies, ya que para poder lavar los pies tenía que tener algo más, tenía que tener humildad y un corazón de siervo, un corazón dispuesto a servir, considerando al que está enfrente como superior a él mismo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y él por eso dice: vosotros me llamas maestro y señor, y dices bien porque lo soy. Pero si yo, siendo el Señor y siendo el maestro y siendo el líder, he lavado los pies y he tenido un corazón de siervo, vosotros también lo tienen que hacer, porque ejemplo les he dado, porque he predicado con el ejemplo, porque no solamente les he ordenado, sino que primeramente lo hice yo, dice Jesucristo. Primeramente puse el ejemplo haciéndolo para que ustedes también lo puedan llegar a hacer. Vemos que aquí a Jesucristo predicando con el ejemplo realmente de lo que él estaba haciendo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando una persona tiene un liderazgo, se tiene que despojar de sí mismo, se tiene que despojar de sus títulos y tomar una actitud de siervo. Jesucristo mismo dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó una forma de siervo hecho semejante a los hombres. Eso es precisamente lo que quiere nuestro Señor con cada líder, con cada predicador, con toda persona que tiene algún cargo, que se despoje de la parte humana, de aquello que le pudiera estorbar, de aquello que eleva su ego y que le permita realmente ahora en una condición de siervo servir a la congregación, ser útil a la congregación, no aferrarse a un título, sino que tomando una actitud de siervo, estar dispuesto realmente a ser un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que ha sido llamada por Dios, sin importar el rango que tenga,
llámese apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, rey, juez, diácono o iglesia en general, todos tenemos algo en común, y no solamente es Jesucristo en común. Lo que tenemos es que todos fuimos llamados a servir. Ninguno fue llamado para ser servido, fuimos llamados para servir. En ninguna parte de las Escrituras enseña que el hombre fue llamado para ser servido. Dios comisionó a cada persona, en cada hombre que fue llamando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el primer hombre hasta el último hombre, todos fueron llamados para servir a nuestro Señor. Juan capítulo 13, versículos 16 y 17 dice: de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabes estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Así que ninguna persona que tenga un cargo en este mundo, un rango, cualquiera que Dios le haya dado, no se puede considerar mayor que nuestro Señor Jesucristo. No se puede considerar como objeto de adoración o idolatría o intocable. Toda persona que ha sido llamado por Dios tiene que entender que ninguno somos mayor que nuestro Señor y ninguno somos mayor que aquel que nos envió. Y que si sabemos estas cosas, si estamos ubicados y entendemos esto, somos bienaventurados si lo hacemos, si entendemos, si lo practicamos, si llevamos a cabo el servicio en el cual Dios nos ha encomendado. La bienaventuranza se cumple cuando una persona realmente ejerce su llamado con un corazón de siervo que está dispuesto a servir. Si el Señor y Maestro vino para servir, ¿por qué nosotros no? Nosotros no somos mayor que nuestro Señor. Todo esto lo había acarreado la disputa que tenían los apóstoles sobre quién era el mayor entre ellos. En ocasiones no es el líder el que quiere ser el primero. En ocasiones la propia congregación influye sobre algunos líderes, que llega un momento en que escuchan la voz del pueblo, escuchan la voz de la congregación y se empiezan a creer intocables. Y la misma congregación llega a ponerlos en un pedestal como algo como si fuera sobrenatural aquel predicador, aquella persona. Y el ego del predicador llega a subirse hasta las nubes. En algunos casos, dentro de la misma congregación existe favoritismo sobre cierto predicador. Cuando en una congregación existen varios predicadores, hay momentos en que la propia congregación está dividida, cada quien tiene a su predicador favorito, y eso crea realmente una identidad falsa dentro del propio predicador, porque se identifica con cierta audiencia y la audiencia se identifica con cierto predicador. Cuando el predicador no tiene los pies sobre la tierra, cuando no está bien fundado, cuando no tiene realmente la conciencia de que él es llamado para servir, puede caer en el error y sentirse sobrevalorado. En algunos casos es todo lo contrario, el predicador está bien ubicado y saca del error a la congregación, de que la mirada no debe estar puesta en el hombre, sino en el Señor, y que el tema del liderazgo no debe ser para crear contienda, sino que es para servir realmente. En 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 3, nos enseña que la congregación de los Corintios se identificaban con ciertos predicadores, tenían preferencias por ciertos predicadores. Algunos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas y otros de Pablo. Y eso solamente creaba disensiones dentro de la congregación. La única ventaja de aquel lugar fue que el apóstol Pablo, con una madurez, con un discernimiento y guiado por el Espíritu Santo, no permitió nunca que el favoritismo afectara a los predicadores y ubicó a aquella congregación de que ellos estaban equivocados, que esa no era la forma realmente de ver a un predicador. Inclusive dijo que eran realmente niños, eran carnales al pensar de esa manera. En 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El apóstol Pablo está diciendo que
un predicador realmente es un servidor de Cristo y que la congregación tenga a los predicadores como administradores de los misterios de Dios. Para ello se requiere también que el predicador, el administrador, que cada uno sea hallado fiel, es decir, que esté cumpliendo su labor, sirviendo a una comunidad, sirviendo a una congregación, obedeciendo la voz de Dios y siendo fiel a la palabra de Dios. Existen diferentes títulos que se le da a una persona que es llamada por Dios. Uno de ellos es administrador o ministro, siervo, servidor, colaborador, mayordomo, trabajador. Todo eso va enfocado en los hombres de Dios, sin importar el rango. Puede ser un evangelista, un maestro, un pastor. Y en el tiempo antiguo, los profetas y los apóstoles, cada uno era un servidor de Dios, un colaborador. Trabajaba para la obra de Dios. Algunos llegan a pensar que la palabra ministro es como el ministro de una nación. Pero la palabra para ministro es la palabra griega escuperetes, que significa esclavo de tercer grado. La palabra mayordomo es criado principal. La palabra colaborador es alguien que se une para ayudar desinteresadamente. Y un siervo es una persona que está entregada al servicio, que está dispuesta a servir. La palabra siervo en griego es doulos y significa esclavo, servidor, una persona sujeta a alguien. Así que todos los hombres que hemos sido llamados por Dios somos ministros, administradores, siervos, servidores, colaboradores, mayordomos, trabajadores y esclavos de Cristo. Solamente obedecemos las órdenes del Maestro. Estamos dispuestos a servir. No fuimos llamados para dar órdenes, sino para servir a nuestro Señor Jesucristo, para obedecerlo. Hubo un hombre en el Nuevo Testamento que se identificó con este cargo de servir. Este hombre entendió muy claramente cuál era el papel de un discípulo. Este hombre es el centurión. En Mateo 8, capítulo 9, viene lo que él dijo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Eso es precisamente lo que Jesucristo nos está diciendo. Cuando alguien tiene gente bajo sus órdenes, Él dice, ve y va, ven y viene, a mi siervo hace esto y lo hace. Y nosotros estamos bajo esa autoridad. Dios es el que ordena, Dios es el que dirige, Dios establece, Dios envía. Él dice, ven y vamos, ven y venimos, haz esto y lo debemos de hacer. Esa es la labor de un siervo realmente, estar sirviendo a la iglesia y estar en obediencia con nuestro Señor Jesucristo, en que toda orden que Él decida, nosotros la debemos de acatar. No debemos de movernos por nuestra propia cuenta ni hacer lo que nosotros queremos. Tenemos una autoridad arriba de nosotros y la cual nos ha delegado una gran responsabilidad. Como iglesia o como cuerpo de Cristo fuimos llamados a obedecer, a servir, a recibir órdenes y no aplausos. Hubo también un hombre que entendió qué es estar bajo autoridad. Y este hombre era considerado el rey más grande que tuvo Israel. También fue conocido como el dulce cantor de Israel. Pero quizás el título con el que más se identifica a la gente o con el que más lo conoce es el hombre conforme al corazón de Dios. Y algunos se preguntarán, ¿qué tiene este hombre que lo hace diferente al resto de los hombres? Otros dirán, pero si David también tuvo altibajos como todo ser humano, tuvo errores. En ocasiones alguien dirá también, David le falló en diferentes ocasiones a Dios. ¿Qué es lo que le hace diferente o por qué Dios le dio ese título de un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22 nos da la respuesta. Dice la escritura de la siguiente manera, quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Esa es la gran diferencia con el resto de los hombres. Todo ser humano es imperfecto, tenemos fallas, cometemos errores, como los tuvo David. La diferencia es que David hizo todo lo que Dios le pidió. Toda orden dada por Dios fue llevada a cabo, fue ejecutada. Y eso fue lo que marcó la diferencia de un rey pero con corazón de siervo, un dulce cantor pero con corazón de siervo, el gran rey de Israel pero con un corazón de siervo, el más pequeño de sus hermanos pero con corazón de siervo, un hombre con un gran ejército pero con un corazón de siervo dispuesto a servir, un hombre que no se respaldaba en su corona, en su cargo que tenía, sino que estaba dispuesto a obedecer a Dios siempre. Desde su llamado hasta el último día de su vida, estuvo dispuesto realmente a hacer todo lo que Dios le pedía. David asumió toda orden de parte de Dios. David pudo cumplir en su vida Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y Mateo 4:10, que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. David fue el hombre más adorador. Los salmos nos enseñan el corazón que tenía de adoración, un hombre entregado a Dios, apasionado a Dios, pero también las escrituras nos enseñan que no solamente era adoración, sino que era servicio también, y a través del servicio también podemos adorar a Dios. David era un hacedor de la palabra de Dios, adoraba y servía a Dios. Necesitamos tener una actitud de corazón de siervo, dispuesto a servir, como la tuvo el rey David, o como la tuvo el apóstol Pablo, que cuando en su conversión en el camino de Damasco, cuando el Señor se le apareció y le habló, donde aquella voz salió de aquel sol resplandeciente, y que Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y que le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo respondió: ¿qué quieres que yo haga? Como diciendo: ¿en qué te puedo servir? ¿En qué quieres que sea útil? Estoy dispuesto a servirte. Esas palabras realmente fueron una evidencia de que la conversión de Pablo fue genuina, de que desde ese momento en adelante su vida iba a cambiar y le iba a demostrar con hechos, ya que se convertiría en el hombre más servidor en el Nuevo Testamento, un hombre dispuesto a todo, entregado a la obra por completo, un hombre dispuesto a terminar la carrera de la fe, confiando realmente en que Jesucristo lo había llamado y que al final del tiempo le daría la corona de vida. Cuando una persona tiene un corazón de siervo, muestra gratitud, agradecimiento. El testimonio de nuestra conversión está constantemente en nuestra mente, está vigente, recordándonos de dónde nos sacó el Señor, qué fue lo que hizo nosotros. Hay una pasión por servir a Jesucristo, hay un deseo por servir a la obra, hay un amor hacia la obra de Dios y hacia la propia congregación. Hay un deseo de compartir el Evangelio. Hay un deseo realmente de que podamos ser útiles delante de Dios y que podamos ser útiles dentro de una congregación. No nos conformamos solamente con ser salvos, sino que queremos realmente demostrar de que sí somos salvos. Porque para predicar sana doctrina o decir que tenemos sana doctrina, tenemos que tener un corazón de siervo. De lo contrario, solamente tendremos la creencia que practicamos sana doctrina, pero si nada va a la práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuenta conmigo, comisioname, envíame, dime qué es lo que tengo que hacer. Estoy dispuesto a servir en lo que tú me pidas, en lo que tú me mandes. No solamente en lo que yo pueda hacer, sino en lo que tú decidas en qué puedo ser útil. Ese es el llamado realmente de una persona dispuesta a servir. La palabra apóstol significa enviado. Alguien que es enviado a servir realmente. Alguien que está dispuesto a obedecer una orden y llevarla a cabo. Y cada uno de nosotros fuimos llamados para servir, para ser útiles. Hagamos realmente de ese llamado una realidad en nuestra vida y en la congregación.
seamos útiles para la obra de Dios. Que el Señor pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.